De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y esto es De Frente, un espacio periodístico hecho por comunicadores de Meganoticias para hablar sobre esos temas que consideramos están presentes en el ánimo de la opinión pública. Le invito a que en los siguientes minutos esté con nosotros y tratemos juntos de construir una opinión pública mejor informada y mejor documentada con este intercambio de impresiones. Saludo con afecto a mi compañero y amigo Luis Octavio Pineda, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte desde el corazón del sureste del país, la capital Tuxtla Gutiérrez. Un privilegio estar contigo de nueva cuenta, el primer programa de frente de este 2020 y por supuesto un saludo a todos los amigos de la República Mexicana. Eres presumido, Luis Octavio, tu tierra hermosa más no poder y la presumes. Muy bien, explicamos la estructura del programa. En los siguientes minutos, Luis Octavio y un servidor hablaremos sobre lo que publican dos destacados analistas, Carlos Loret de Mola en El Universal sobre la economía en México y Sergio Sarmiento en Reforma, que escribe sobre el desabasto de medicinas. Y en un segundo tiempo analizaremos la visión que tiene el gobierno del movimiento feminista, un movimiento que a raíz de varios hechos violentos, donde han muerto mujeres, ha crecido de una manera exponencial. Hablaremos también sobre los muchos tropiezos que ha tenido el INSABI, que es el programa de salud que sustituyó al Seguro Popular y que encuentra hoy un nuevo capítulo de crisis en el caso de los tratamientos contra el cáncer en hospitales públicos. Y finalmente, si nos ayuda el tiempo, los mitos y verdades que han generado lo que ya muchos consideran una pandemia, el coronavirus. Comenzamos, Luis Octavio. En el periódico Universal, en Historias de Reportero, bajo el título Perdió la apuesta, Carlos Loret de Mola dice que el presidente apostó contra analistas, expertos, inversionistas, que la economía mexicana crecería un 2% en el 2019. Y no fue así. Perdió. ¿Tu opinión? Bueno, Víctor, no sé si sigues pecando de ingenuo o sigues dando ese beneficio de la duda al presidente, porque hoy estamos de nuevo de frente y me apena decirte, como aquel viejo promocional que decía, ¿lo recuerdas? Vas a decirme que yo perdí la apuesta. Estamos a 14 meses de la actual administración y estos resultados lo veían ya los economistas, los expertos en la materia, de que no solo con buenos deseos se logra reactivar una economía de un país, y estamos hablando de México, Víctor. Y esta es la película lamentable que lo veremos el resto del sexenio. El guión de esta debacle, Víctor, la había anunciado el propio extitular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa, que no concordaba con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que te lo dije, Víctor. Odio decirlo, dije, pero te lo dije. Pero a ver, ahí te va. El propio presidente ha dejado muy en claro que lo que no está buscando necesariamente es el crecimiento, que lo que le interesa es el desarrollo. Y asegura que aunque las grandes empresas, los grandes grupos no ven los mismos beneficios que antes, el desarrollo ha comenzado a llegar. Más gente tiene más dinero, más gente popular, más gente de clase media, baja. Comienza a gastar su dinerito en las tiendas, en las esquinas, consumiendo. ¿Eso no te gusta? Me apena el escucharte en ese sentido, Víctor, porque eso lo dice Andrés Manuel, un factor importante que influye en las variables de un desarrollo económico tiene que ver con la búsqueda de bienestar. ¿Y en serio hay bienestar en el país? ¿Así lo ves? Si el bienestar está fundamentado en 4 variables económicos principalmente, como es la alimentación, la salud, que hay desabasto de medicamentos, la vivienda y en el tema de educación, de infraestructura, ni se diga absolutamente nada. Difiero muchas cosas, ¿eh? Estás como medio mezclando. Dices que bienestar es un conjunto de cuestiones. Estamos hablando de que sí hay malestar, yo coincido contigo, hay cierto sentimiento de que algo no está funcionando, pero va más ligado a los temas de seguridad y de salud, de los que vamos a hablar en un momento, más que de la economía, ¿no? Pues es que precisamente las condiciones de certeza para la inversión precisamente va ligado a la seguridad. Y en el tema de seguridad tampoco los números le cuadran al presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 35,000 muertos. ¿Qué inversionistas van a querer venir a invertir y generar empleos para nuestro país? Y por eso están los números. Al final de cuentas, yo coincido con esta columna de Carlos Loret, donde dice el presidente apostó y simplemente perdió y seguirá perdiendo con esta política neoliberal que él dice criticar a los neoliberales o los conservadores que siempre lo critican,
mientras siga en esa burbuja, como tú estás ahí metido, pues seguiremos dando el beneficio de la duda, ¿eh? A ver, bueno, yo pienso que definitivamente ya acabas de agarrar tu bandera y te vas del lado de los fifis. Y se me hace que eso no te está dejando ver con objetividad el tema, pero vamos a dar tiempo, todavía falta, vamos a ver qué pasa en unos meses más, donde yo sí creo que cuando los empresarios empiecen a invertir y comience a ver la derrama de dinero público, las cosas van a cambiar gradualmente, pero lo vamos a platicar más adelante. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien, 14 meses, síguele dando el beneficio de la duda hasta que termine el sexenio, ¿eh? A ver, vamos a ver quién queda en dónde, cuando menos una comida ya en tu hermosa tierra que es hermosa. Vamos a otros temas, Luis Octavio, que es importante también tocar. Otro columnista el día de hoy publica en el periódico Reforma, Sergio Sarmiento, bajo el título Fin del desabasto, habla precisamente de un problema que ahí sí lo veo bastante serio, que tiene que ver con el tema de las medicinas. Y da una serie de argumentos muy interesantes. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que el tema del desabasto de medicamentos radica en cómo lo quiera uno ver. Y aquí hay darle una palomita al presidente, porque al final de cuentas era un tema que Ah, no vaya, quería, menos mal. que no Pensé que quería te le ibas a hacer tomar todo el el programa hablando mal. presidente, porque hace como que la Virgen le habla. Al final de cuentas, estas movilizaciones, los movimientos y la realidad que se vive en el sector salud, no le quedó de otra que ver la realidad de lo que se vive en el sistema de salud, tanto estatales y el federal, que le compete precisamente. Y Bueno, aquí aquí hablamos. mira, para que veas que trato de ser objetivo, ahora sí me pongo de tu lado, sí creo que leyó mal las lecturas, leyó mal la problemática de las medicinas, creyó que el problema se iba básicamente a monopolios y a grupos que tenían controlado el reparto y ahora empieza a entender que la situación es un poco más complicada y elaborada. Mira, Víctor, aquí no estoy sentado para que estés de acuerdo conmigo. Al final de cuentas, esto es para que estemos precisamente debatiendo este tipo de asuntos donde tú, el principal chairo de este país, está viendo los aspectos o ejes transversales del gobierno federal desde otra óptica. Hablamos del desabasto de medicamentos. La realidad es que hay desabasto. Ahora, ¿por qué le doy una palomita al presidente? Porque vio la realidad y la presión social, tuvo que buscar alternativas de importar medicinas. Y ahí es donde viene la palomita, donde le compete a la Secretaría de Hacienda hablando de presupuestos y son los propios hospitales que precisamente cuando no les cuadran los números, pues ahí ve cómo se arreglan y tienen que buscar los mejores precios hacia el exterior. Y es lo que está sucediendo hoy. Y Lo que ha qué bueno sucedido, que para se mí queda importe muy claro. medicina mientras los hospitales tengan medicamentos, no importa de dónde venga, ¿eh? Bueno, los asegúnes también si los traen de África o los traen de la India, donde no hay los suficientes, digamos, proyectos de calidad, pues caramba, yo no diría de cualquier lado. Lo que sí me queda claro es que el gobierno ha actuado con impericia, ¿eh? No entendió el papel de las distribuidoras, se fue contra ellas y calculó mal. Y además yo creo que Hacienda también tiene mucha responsabilidad porque no empezó a liberar los recursos en tiempo y forma. Es mi impresión. Bueno, y este desabasto va a continuar por lo menos hasta el mes de marzo, ¿eh? Sí, desafortunadamente, y es una parte que sí duele y que no sé si coincidas conmigo, ahí sí le pega en la línea de flotación a la administración de AMLO, porque es la salud de los mexicanos. En otros temas, Luis Octavio, el movimiento feminista generado a raíz de la muerte trágica de mujeres, su crecimiento inminente y que tendrá su culmen el 9 de marzo con un día sin nosotras, ha tenido al parecer una lectura diferente a la social por parte del gobierno de la 4T y concretamente del propio presidente, que está viendo detrás de esto organizaciones neoliberales, movimientos de derecha, enemigos de su gobierno, en fin. ¿Qué opinas, Luis Octavio? Sí, el tema de los feminicidios, Víctor, no hay de otra. No hay que ser ignorados como en un principio lo hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Las estadísticas ahí están, la realidad es clara en nuestro país. 10 mujeres mueren al día víctimas de feminicidio, 1,000 mujeres en el 2019, lo que habla de un 10% más de lo que hubo en el 2018, un 137% de incrementos de crímenes en los últimos 5 años. Estos son estadísticas y son números. Hay muchas agrupaciones políticas que están sacando provecho con respecto a este movimiento social. Un tema, por supuesto, escabroso,
que no para la sociedad que está exigiendo justicia, pero sí para el propio presidente, que hoy tuvo que agarrar el toro por los cuernos y entrarle al quite en que no solo es reconocer las cosas, sino que hay que hacer, porque es un tema de políticas públicas en temas de los feminicidios. Y déjame darte estos datos que yo también tengo. 4.470 mujeres asesinadas en 14 meses, un promedio de 10 mujeres asesinadas por día. Pero quiero poner atención en esto, Luis Octavio. Los estados que más muertes de mujeres tienen: Guanajuato, Estado de México, en ese orden, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Y yo la pregunta que te hago y que pongo en la mesa es, bueno, ¿y qué han hecho los gobernadores? Porque todo pareciera ser culpa del gobierno federal. Bueno, pues es que al final de cuentas el gobierno federal, el gobierno federal tiene que responder ante este movimiento social. Y dos, el gobierno federal tiene que exigirle a los gobiernos estatales y también los alcaldes a que le entren al quite y solucionar dentro de sus códigos penales también el poder castigar con todo el peso de la ley el tema de los feminicidios, porque aquí no solo se trata del feminicidio en sí, la violencia de equidad de género existe. Y quiero hacer un paréntesis en el tema de las agrupaciones políticas que están sacando provecho. Imagínate, los priistas, los perredistas, los panistas, estos que ahora se ponen una bandera en defensa de la mujer, pues son los que al final de cuentas, pues cuando estuvieron en el poder, pues eran los principales autores materiales e intelectuales de no respetar los derechos hacia la mujer. Ahí están las famosas Juanitas, y sobre todo con los priistas, ¿eh? Y fíjate lo que son las cosas. Un gobierno que era de izquierda en su momento, que tuvo su mejor momento en el Distrito Federal, que tantas reformas hizo a favor de las mujeres, porque fue en el Distrito Federal, el de la Ciudad de México, ahora pues el asunto del aborto y esas cuestiones, ahora se ve como el malo de la película. Yo creo que hubo dos momentos claves en esto que han hecho ver a Andrés Manuel como enemigo de este movimiento. Cuando Alejandro Gertz Manero dijo que había que cambiar el tono de los feminicidios, y su intervención en esa de que le dieran más atención al avión que a otra cosa. Es que ahí donde está el problema, Víctor, sí. Precisamente los discursos que hubo durante las manifestaciones iniciales de las agrupaciones feministas. Muy bien, fue muy un bien. tremendo error del propio presidente, que incluso caía precisamente en la indolencia o hasta lo inhumano, si lo quieres calificar de esa forma, con las declaraciones. Sí. Respetaba, pero por favor, respeto los movimientos, pero no me rayen las puertas. Por Dios, cuando había que tener una declaración contundente y una respuesta hacia las activistas. En estos días, cientos de pacientes, hablando de manifestaciones, cientos de pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama, FUNCAM, sellaron con mantas, por cierto, la entrada principal del Palacio Nacional. No es la primera ni seguramente la última manifestación de estas personas que denuncian la falta de apoyo. Es el problema de salud, definitivamente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lastimosamente lo tengo que decir, Víctor, y aunque después me revientes tú mismo, porque según estoy en contra del presidente, y pues yo no tengo color ni partido, así de simple. Lo único es decir las cosas tal y como son. En todos los sectores, Víctor, desde el económico hasta la salud, desaparecieron muchos programas solo por caprichos sexenales, venganza o demostrarle a la gente quién tiene el poder y que el único personaje que toma las decisiones es el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Eliminar el Seguro Popular fue un objetivo de Andrés Manuel López Obrador que al final de cuentas lo cumplió. Alegó siempre que era un barril sin fondo, que había corrupción, que en su operación pues debía desaparecer y darle paso a una nueva figura que realmente ayudara a la gente más pobre. A ver, nada más te paso este dato. Al final del sexenio de Peña Nieto, un 60% de ese programa del Seguro Popular ya no estaba funcionando, ya no había recursos, se los habían robado. Y ahora mejoró con el famoso ISSSTE. Siguen habiendo las inconsistencias. Dale un poco de tiempo, es un problema estructural muy de fondo. Tiempo, ¿no? Por favor, Víctor, a todo le das tiempo, ¿no? Si los mexicanos necesitan respuestas ya. Llevamos 70 años de enorme corrupción de los panistas, de los perredistas, del que tú quieras.
Tomaste el Es cierto. país Ahora, con políticas se supone que no públicas tenemos que vinieran corrupción, a pero solucionar tampoco este tenemos tipo de efectividad. asuntos y sobre todo en el tema de salud, ¿eh? Sí, no, entiendo que el tema de salud es particularmente neurálgico y grave, y más en este asunto cuando seguimos viendo el problema de desabasto de medicina y más en los casos de cáncer. Sí, lastimosamente, pues es un problema extensivo y que va a seguir dando mucho de qué hablar el tema del INSABI. Aquí lo único que resalto es que lastimosamente el presidente sigue con ese famoso discurso de venganzas y programas sexenales, desaparecer al vapor y que simple y sencillamente no los puse yo, desaparece. Y las maneras, ¿no? Las maneras de desaparecerlos que son tajantes, o sea, totales. Eso bajo que un cambio de régimen hay que cambiar todo. Pues bueno, ahí es donde no encontramos el punto común, porque muchos consideramos que podría ser un punto intermedio, ¿no? Limpiar, pero con cierta... Dejar lo bueno, pues, quitar lo malo, pero dejar lo bueno. Aquí se ha ido lo bueno y lo malo. Tú le sigues dando el beneficio de la duda y los mexicanos seguimos en las mismas, esperando respuestas y él experimentando. Bueno, vamos a ver qué pasa. También te voy a pedir que aguantemos un poquito y creo que esta narrativa va a cambiar en unos meses más. Bueno, si Sin embargo, lo que sí está cambiando de una manera impresionante y ya perdió, ahora tú quieres apostar. Otro problema de salud y bastante grave y delicado que tenemos en puerta. Por lo menos 30 países padecen ya casos de coronavirus, una enfermedad que empezó en China, para la cual todavía no hay cura y que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se está convirtiendo en pandemia. Un virus que mata gente, que todavía no tiene cura y sobre el que se han escrito muchas historias, algunas realmente increíbles. ¿Qué sabes? Bueno, el coronavirus es un invento político, son de las diversas preguntas que nos de la hacemos. Conspiración, ¿no? O es una conspiración para distraer a la gente, también es otra pregunta, no estoy acusando, Víctor. Es una conjura de los laboratorios para vender más medicinas también. Son muchas preguntas del coronavirus, ¿eh? Un ataque bioterrorista que Trump sembró en China con tal de debilitar a su principal rival comercial, que es China también, es otra pregunta. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Ahí te la dejo. Bueno, a ver, déjame decirte algo. Sí estoy de acuerdo, ¿eh? Esa novela que se publicó en 1981 y que hoy hemos conocido, esa, la de Los ojos de la oscuridad, oye, parece que estaba adivinando el futuro, ¿eh? Y es la que sostiene precisamente esa tu teoría de la conspiración. Sí, aquí el detalle es que de todas estas preguntas, todas pueden ser ciertas, Víctor. Lo mismo pasó, ¿recuerdas no hace más de 5 o 6 años el tema de la influenza? Sí, claro, por supuesto. Oye, pero ya más en serio, ¿estamos preparados para enfrentarla en México? Porque va a llegar, ¿estás de acuerdo? Son de las múltiples preguntas y de las inconsistencias que tiene el tema de salud con el desabasto de medicamentos, con el tema del burocratismo, el famoso INSABI. Si hoy los propios enfermos de cáncer no tienen sus medicamentos que ya estaba presupuestado de manera regular por parte de la Secretaría de Hacienda, pero el presidente decidió, no, todo se va al sector público. Bueno, imagínate el problema para enfrentar una pandemia de este tipo como es el coronavirus, que estas medidas ya han aislado de manera literal a más de 40 millones de personas. Oye, a favor de Andrés Manuel, déjame decirte algo, también era un desastre el sector salud, y tú lo sabes y en tu estado lo viviste como lo he vivido en mi estado. Hospitales que no eran terminados, medicina que se convertía en negocio para unos cuantos, equipo que se robaban. Caray, yo creo que sí había que meter orden ahí. Sí, hay que mantener un orden en un sector de los que, derivado de la enorme corrupción, ha habido desorden financiero en tema de estructura, de políticas públicas y que lastimosamente tienen a millones de mexicanos como carne de cañón. Bueno, pero volviendo a la cuestión del coronavirus, va a llegar, 1, 2, cuestionable si estamos preparados para enfrentarlo, ¿no? Sí, creo que debemos estar preparados ante una inminente llegada de esta pandemia. Que puede ser por tu frontera o por la mía. Algunos digamos, sospechosos, pero que todavía el sector salud no ha confirmado.
No ha confirmado. Bueno, también va a ser tema para seguir platicando más adelante. En conclusión, muchas cosas se están gestando en este momento. Tú ya tienes una opinión, yo también ya tengo otra. Creo que quien nos ve tendrá la mejor, sin duda, en esta situación de este país que se está reconstruyendo, para bien o para mal. Te agradezco tu opinión, Luis Octavio. Creí, Víctor, que estabas ya lejos de esa burbuja que te mantiene viendo la irrealidad del país y que lastimosamente pues me vuelvo a decepcionar. Un gusto, un privilegio estar contigo, Víctor. Vamos a ver qué dice el tiempo. Te agradezco, un abrazo como siempre. Te tomo la apuesta. Acompañado en este ejercicio de periodismo y naturalmente es usted quien tiene la mejor opinión. Soy Víctor Hugo Hernández. Le deseo lo mejor en esta semana y en lo que viene.